la afirmación. A ver, ¿se acuerdan qué habíamos aprendido del libro de Efesios, las facetas de la fe cristiana? En primer lugar habíamos visto nuestra posición en Cristo. ¿Cuál era? Sentados. Sentados. Esto lo tenemos que recordar. ¿Por qué? Porque la batalla en la vida espiritual, ¿dónde es? Apoyados En la mente es la batalla. Por lo tanto, todo esto lo tenemos que memorizar, porque en el momento de la prueba, el recurso lo tenemos que tener acá en nuestra mente, ¿sí? Porque el Espíritu Santo va a traer la palabra. Nuestra posición en Cristo es estar sentados, lugar de descanso, lugar de autoridad. Bien, nuestra vida en el mundo, ¿cómo era? Era un andar como es digno del Evangelio, capítulo 4 de Efesios, un andar como era anduvo, capítulo 5, en la luz, capítulo 5 de Efesios, en amor, también el capítulo 5 de Efesios, andar sabiamente, también el capítulo 5 de Efesios, y después vimos nuestra actitud frente al enemigo. ¿Y se acuerdan que nuestra actitud tenía que ser de estar como? Firmes. Como el soldado, bien parado, bien despierto, para que cuando venga el enemigo nos encuentre en el Señor, en Cristo, en ese lugar, y no nos vea a nosotros, sino vea al Señor en nosotros. Y ese estar firme, habíamos visto el domingo pasado que tenía que ser un estar firmes en oración, ¿sí? Y hoy vamos a ver que el estar firmes es estar bien o estar vestidos para la batalla. Sí, le voy a pedir a Victoria que venga. Gracias. El estar vestidos para la batalla. Y vamos a ir buscando en nuestras Biblias, ¿sí? Igual lo vamos a leer ahora todos juntos. Pero pueden ir buscando Efesios. Necesito un clon de secretaria, miren, una para que reparta y otra para que pase. Dice Efesios capítulo 6, versículo 13. Por eso tomen toda la armadura de Dios, toda la armadura que Dios les ha dado, para que puedan resistir en el día malo. Y después de haberse preparado bien, manténganse firmes. Así que manténganse firmes, revestidos de la verdad y protegidos por la rectitud. Estén siempre listos para salir a anunciar el mensaje de la paz. Sobre todo que su fe sea el escudo que los libre de las flechas encendidas del maligno. Que la salvación sea el casco que proteja su cabeza y que la palabra de Dios sea la espada. Ahí me faltó una parte. ¿Sí? Sea la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Perfecto. Efesios capítulo 6, versículo 13 al 17. Fíjense que Pablo está hablando de algo que tenemos que vestirnos. Sería que estuviera de moda. ¿Vieron cuando hacen un desfile de moda? Que dicen cómo se viste o qué tiene vestido. Bueno, acá el apóstol Pablo nos describe una vestimenta, pero para un momento en especial, ¿sí? Que es para la lucha. Fíjense que empieza el pasaje diciendo: queridos hermanos, o por eso, entiendan, ¿dice así? No. Dice, por eso, investiguen. No. ¿Cómo dice el pasaje? Tomen. Es decir, está hablando de que tenemos que tomar, que tenemos que vestirnos, dice la versión 60, ¿no es cierto? Es decir, ¿por qué? ¿Y por qué quiero marcar esto? Porque nosotros conocemos mucho de la armadura de Dios. Es más de los que, seguramente ustedes que me están escuchando, conocen mucho más de lo que yo conozco. Pero Pablo acá, y lo que Dios está marcando, es que no tenemos que conocer, no tenemos que entender solamente,
no tenemos que investigar solamente, sino que tenemos que apropiarnos. La Reina Valera contemporánea dice, echen mano. Echen mano. Tenemos que tomar, tenemos que vestirnos, tenemos que hacerla propia. Tenemos que apropiarnos de eso. Tenemos que pasar del conocimiento a la práctica. A la práctica. Porque la vida cristiana, recordemos, que es práctica. Eclesiastés termina diciendo que el fin de todo este discurso es teme a Dios y guarda sus mandamientos. Es decir, que la finalidad de toda la vida es obedecer a Dios y practicar lo que Dios nos pide. Tenemos que vestirnos, tenemos que tomarlo, tenemos que apropiarnos. Ahora no lo vamos a hacer si no hacemos en primer lugar el punto 1 de las notas, que si quieren completar ahí, es que tenemos que reconocer que estamos en una guerra espiritual. Querramos o no querramos entender, estamos en una guerra espiritual. Fíjense que la palabra dice, tomen toda la armadura que Dios les ha dado para que puedan resistir en el día malo. Es decir, que va a venir el día malo, va a venir el día de la tentación, va a venir el día de la prueba, va a venir el momento de la crisis, va a venir el momento de la acusación de Satanás, va a venir el momento en que Satanás va a traer la culpa el problema del pasado. Va a haber un momento malo, va a haber un momento de tentación, va a haber un momento de lucha espiritual. Desde el momento que creímos en el Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, estamos ya perteneciendo al reino de Dios. Y el reino de Dios está en lucha con el reino de Satanás, con el reino de las tinieblas. Es decir, fuimos trasladados del reino de la oscuridad al reino de la luz. Y uno está en lucha con el otro. ¿Sí? Uno está en lucha con el otro. Es decir, la salvación no la perdemos, pero estamos en lucha ¿para qué? Porque Satanás no quiere que vivamos la vida abundante que Dios quiere darnos. Y desgraciadamente, o desafortunadamente, muchos de los cristianos estamos de turismo en la vida. Creemos que la vida es una eternidad de turismo, ¿sí? Y no nos damos cuenta que estamos en una lucha espiritual, que tenemos que estar atentos, que tenemos que tomar la armadura que el Señor nos dio para poder estar firmes en ese momento de prueba, en ese momento de tentación. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, ahí tienen las notas, 2 Timoteo capítulo 2, dice, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Es decir, lo que Pablo está marcando a Timoteo es que él es soldado de Jesucristo, que él participa en una lucha donde hay sufrimiento, donde hay problemas, y tenemos que estar preparados para ese momento, ¿sí? Para ese momento de la lucha. Si quieren completar ahí en sus notas, dice, las Escrituras son claras. Cuando confiamos en Cristo como nuestro Señor o como nuestro Salvador, entramos en guerra espiritual, en una guerra espiritual. Entramos en una guerra espiritual. Y tenemos que ser conscientes de ese ataque, conscientes de que Satanás quiere atacarnos. ¿Para qué les parece? ¿Cuáles son los ataques que Satanás quiere hacernos? ¿Sí? Terribles, de todo. ¿Sí? Es decir, Satanás junta su artillería pesada y nos descarga en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro cuerpo, en todos aspectos de nuestra vida nos va a estar atacando. ¿Sí? Es un asedio deliberado que Satanás hace hacia nuestras vidas como cristianos. Porque quiere atacar nuestras emociones. Y quiere que al estar mal emocionalmente nos sintamos mal, entonces eso se transmite en nuestro cuerpo.
Y ese sentimiento que estamos mal, desanimados, con dudas, que nos sentimos cansados, nos lleva a por ahí aflojar en nuestra comunión con Dios. Y ahí está el ataque también en nuestra relación, en nuestro espíritu con Dios. Es decir, el diablo va a tratar de dañarnos. Ahora tenemos que ser también conscientes de esto. ¿Sí? ¿Cuáles son los objetivos de Satanás? Yo pensando esto, sí puse ahí en las notas, si pueden dar vuelta a la hojita. Miren, lo primero que Satanás va a querer es alejarnos de Dios. Es decir, es apartarnos de que estemos pensando en Dios. Por ejemplo, vamos a salir de acá y posiblemente ocurran cosas o se den situaciones que nos van a llevar a olvidarnos del tiempo de alabanza que tuvimos y del tiempo de compartir la palabra. Es decir, Él va a querer alejarnos de Dios. Va a querer alejarnos de Dios a través de por ahí de prosperidad espiritual o no, o escasez. Entonces dejemos de mirar al Señor, de estar cerca del Señor. ¿Sí? También va a tratar, y si quieren completar ahí en las notas, de desviar el propósito de Dios para nuestra vida. ¿Por qué? ¿Por qué va a querer desviar el propósito de Dios para nuestra vida? Porque Dios tiene un propósito para nosotros. ¿Sí? ¿Lo creemos? ¿Que tiene un propósito? ¿Sí? 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 Y Él va a tratar de sabotear de alguna manera. ¿Para qué? Para que nosotros nos desviemos de ese propósito. Para que nosotros tomemos atajos a ese propósito. Para que nosotros hagamos la nuestra y no sigamos el propósito que Dios tiene para nuestra vida y para cada uno de los cristianos. Otra cosa que va a querer Satanás es quitarle a Dios, mejor dicho, quitarle a Dios la adoración y la gloria que Él merece. Acordate que Satanás, cuando era el ángel, ¿sí?, que estaba compartiendo un lugar de autoridad en el cielo, quiso ser como quién, como Dios. Y Él va a querer seguir siendo como Dios. Y va a querer que nosotros dejemos de adorar a Dios. Y si nosotros dejamos de adorar a Dios, le vamos a quitar a Dios la adoración que Dios se merece. Entonces, al llevarnos a nosotros, al atacarnos, al llevarnos por otro camino, nosotros vamos a dejar de adorar a Dios y de reconocer a Dios como lo que Él es. Otra cosa que Satanás va a querer es robarnos nuestra vida abundante. ¿Sí? Que no podemos vivir la vida abundante que no depende de las circunstancias que estemos viviendo. La vida abundante solamente depende de nuestra relación con Dios y de Dios. De que el Espíritu de Dios tenga cada día un poquito más de nosotros y nosotros tengamos un poquito menos de autoridad en nuestra vida. De que haya más sumisión a su voluntad y menos rebeldía de nuestro lado. Pero una de las finalidades de Satanás hace eso, que robarnos nuestra vida abundante, la vida que podemos disfrutar. Y yo ahí te puse en mayúscula en las notas, no podemos saber ni cuándo, ni dónde, ni cómo nos va a atacar el enemigo. Por eso el apóstol Pablo que nos dice, tomen toda la armadura que Dios les ha dado para que puedan resistir en el día malo, es decir, cuando venga el día malo. El apropiarnos de la armadura es previo. En el momento nos podemos vestir, pero en el momento del ataque es más difícil. El soldado ese romano que veía el apóstol Pablo ya estaba vestido y preparado por si el preso se escapaba, que era el apóstol mismo Pablo. No se vestía en el momento de ir al combate el soldado romano. Ningún soldado se viste en el combate. Nos tenemos que vestir antes. Antes tenemos que tomar la armadura que el Señor nos dio para cuando llegue
ese momento del día es malo. Por eso puedes completar ahí en las notas si querés. Por tanto, tomen toda la armadura del Señor. Y otra cosa más también que es interesante marcar en el pasaje, que aquí encontramos la palabrita toda, ¿no es cierto? Como se acuerdan del domingo pasado cuando hablábamos de la oración, que muchas veces teníamos la palabrita toda. Es decir, que nos da la idea de que el vestirnos es de toda la armadura, no podemos ir con media armadura. Tenemos que vestirnos con toda la armadura de Dios. Ahora, ¿cómo es esta armadura del Señor? Y ahí estamos en el punto 2. Y en primer lugar, la armadura de Dios tiene el cinto de la verdad. Fíjense que dice el versículo 14, así que manténganse firmes, revestidos de la verdad, ¿no es cierto? En la versión 60 habla, ceñidos vuestros lomos con la verdad, si mal no recuerdo. Ahí tienen el dibujito en sus notas. El soldado romano tenía como una faja alrededor del cuerpo. Esa faja, como un cinto ancho, le sujetaba como una especie de túnica que tenía como una especie de delantal, ¿no es cierto? Esa como faja, ese cinto ancho, estaba hecho con cuero y también cubría parte del abdomen. ¿Y qué hacía? Y sujetaba, para que el soldado pueda estar derecho, le sujetaba la espalda también. Por eso digo que era como una especie de faja que lo sujetaba, de cuero. Lo tenía sujeto. Por eso la versión 60 habla de ceñidos, es decir, de ajustado. Esta misma palabra ceñidos la usa el Señor Jesucristo cuando escribe en Lucas 14, lo tienen ahí en las notas, que le dice a los discípulos que tienen que estar ceñidos vuestros lomos. Cuando habla de que van a venir los últimos tiempos, el Señor se va a acercar, Él nos va a venir a buscar y tenemos que estar ceñidos. Es decir, tenemos que estar firmes, tenemos que estar revestidos de firmeza. Y también la usa el apóstol Pedro cuando habla de ceñidos los lomos de vuestro entendimiento. Es decir, tenemos que estar firmes. Ahora, ¿firmes en qué? Por eso en la versión Dios habla hoy, habla de firmes, mantenernos firmes revestidos de la verdad. Es decir, como el soldado romano tenía eso que lo mantenía firme y ceñido y ajustado, de la misma forma nosotros tenemos que estar así, pero en la verdad. Ahora, ¿en qué verdad tenemos que estar firmes? ¿En qué verdad tenemos que estar ceñidos? En la verdad de Dios, en lo que Dios es, en lo que somos nosotros. ¿Sí? Ese soldado romano se ceñía, y bien era lo primero que se ponía cuando se vestía, es decir, se ajustaba. Y es lo mismo, la verdad es en la que tenemos que estar firmes. La verdad de lo que es Dios, en la verdad de lo que tenemos los hijos de Dios, en la verdad de lo que es el Señor Jesucristo para nosotros, en la verdad de que ya estamos y somos vencedores en Cristo Jesús. En la verdad de lo que creemos es en la que tenemos que estar firmes, tenemos que estar ceñidos, tenemos que estar comprometidos. Pero también Pablo sigue describiendo la armadura que Dios nos dio y en el punto 2.2 tenemos la coraza de justicia. Por eso acá en la versión Dios habla hoy que tenemos, dice, protegidos por la rectitud. ¿Qué era la coraza? A ver, ¿quién me ayuda? La pechera. Ahí lo tiene el dibujito. Era la pechera, ¿sí? La pechera. Del lado de adentro muchas de ellas tenían cuero, pero del lado de afuera tenían metal. ¿Qué es lo que protegía? Protegía toda la zona del pecho y podemos decir los órganos vitales, ¿sí? El corazón, por ahí los pulmones, ¿sí? Los órganos vitales de la persona. En la antigüedad se creía que el hombre, las emociones del hombre, ¿sí? El asiento de las emociones, que muchas veces en la Biblia hablan, especialmente en el Antiguo Testamento, del corazón como el centro de las emociones. Y sin embargo no es. Pero en ese momento se creía,
¿sí? Que era el centro de las emociones. Es decir que tal vez podemos decir que esa coraza, ¿sí? Que tenemos que estar revestidos es la que cubre tal vez ahí, nuestro interior, donde surgen nuestras emociones, donde reside lo que sentimos, lo que pensamos, lo que motiva nuestra acción o nuestro accionar. Eso tiene que estar cubierto, tiene que estar revestido con la coraza. ¿La coraza de qué? La coraza de rectitud, ¿sí? De rectitud, en la versión 60 habla de justicia. ¿Por qué de justicia? De lo que es justo, de lo que es recto ante Dios. Es decir, que yo tengo que estar protegido, ¿sí? Y tengo que moverme en base a lo que es justo, a lo que es recto, no tanto en base a lo que tal vez puedo llegar a sentir o puedo llegar a sentir la emoción, ¿sí? No quiere decir que la emoción está mal. Lo que quiero decir es que cuando yo salgo a combatir, ¿sí? Contra Satanás, lo que me tiene que mover a accionar es las cosas que son rectas y justas ante Dios. No muchas veces a lo mejor por lo que siento. Digo que muchas veces dicen, no, porque reaccioné así en base a lo que sentía. Y metimos la pata más todavía en la relación, en vez de aclarar la situación con la otra persona, la empeoramos, porque reaccionamos en base a ¿qué? A lo que sentimos. Entonces en esa pequeña lucha espiritual en la cual yo tengo que ganar a la otra persona, ganar al hermano, la pierdo. Entonces en ese momento que yo tengo que ir a hablar para ganar al hermano, tengo que actuar en base a lo justo ante Dios, a lo recto, y no en base tanto a lo que en ese momento siento o reaccionar en base a lo que siento. Pero sigue la armadura y en el versículo, en el punto 2.3 dice el calzado correcto que tenemos que tener. Y dice el versículo 15, a ver, ponémelo Vicky por favor. Dice, estén siempre listos para salir a anunciar el mensaje de la paz. En la versión 60 dice el calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. En la Reina Valera contemporánea dice, con los pies calzados, con la disposición de predicar el Evangelio. Con la disposición, me gustó eso, con la disposición. Ahora vamos a quedarnos. ¿Vieron que ahora se usan zapatos para todo? ¿Vieron? Es más, antes yo era chico, había zapatillas de deporte, calzado deportivo. Ahora tenemos calzado deportivo para básquet, calzado deportivo para tenis, para el que camina, para el que corre, ¿sí? Hay calzado para todo. Bueno, para la lucha espiritual también tenemos que tener un calzado especial. Un calzado especial. ¿Cuál era el calzado que tenía el soldado romano? Era un calzado que era cómodo, ¿por qué? Porque tenía que tener, digamos, elasticidad en la lucha, ¿sí? Ya sea que llevaba el escudo, ya sea que eran los que tiraban las flechas, sea una cosa o otra, tenía que tener flexibilidad. Era un calzado que iba a enfrentar diferentes terrenos, y era un calzado que también le sujetaba, ¿sí? Parte del tobillo, para darle firmeza, y le cubría el pie. Ahora este calzado que era de sandalias, muchas veces, la mayoría de las veces era de un cuero grueso que se usaba y que le sujetaba el pie y el tobillo. Es el calzado de la paz, dice. ¿Por qué el calzado de la paz o del Evangelio de la paz? ¿Qué es el Evangelio? Una buena noticia. Son buenas noticias, el mensaje de salvación, ¿sí? Las buenas noticias. Quiere decir que tenemos que caminar llevando el mensaje de las buenas noticias. Tenemos que anunciar el mensaje de las buenas noticias. Tenemos que vivir el mensaje de las buenas noticias.
Tenemos que a donde vamos llevar ese mensaje de las buenas noticias a todos lados. Somos portadores. ¿Cómo decía Silvia esa versión? Y cuando estés calzado con la disposición de predicar el Evangelio de la La disposición de predicar el Evangelio. ¿Sí? La disposición de predicar el Evangelio. Con ese calzado tenemos que tener puesto para la lucha espiritual. Después vamos a juntar un poquito todo. Seguimos avanzando. Y tenemos en el 2.4, dice el versículo 16, sobre todo que su fe sea el escudo que los libre de las flechas encendidas del maligno. ¿Sí? Es el escudo de la fe. Pueden completar ahí en el 2.4. El escudo de la fe. El apóstol Pablo dice, tomar en la versión 60 dice, tomar el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos del maligno. Básicamente los soldados romanos tenían varios escudos, pero había dos clásicos. El redondito, chiquitito, que tenía dos correas y que se sujetaba con un brazo con las dos correas, y era el escudo chico, liviano, que se usaba para proteger el golpe de la espada del contrincante cuando había una lucha cuerpo a cuerpo. Pero después estaba el escudo grande. Cuando vamos al original de la palabra escudo acá en la Biblia, viene de la palabra puerta. Esto nos da una idea que se está refiriendo al escudo grande. Es más, cuando buscamos en los documentos de historia de la época, vemos que el escudo que usaba el romano era o el chiquitito, y preferentemente para el combate usaba uno grande que le llamaban puerta, porque era aproximadamente de un tamaño de una puerta, superaba el tamaño de la persona, de la altura de una persona típicamente, y algunos tenían como una inclinación o dos partes como pequeñas laterales. ¿Para qué se usaba? Para el primer frente de combate del soldado romano, la primera línea iba con ese escudo de puerta. Se ponía la rodilla en el piso y hacía como una especie de muralla, donde detrás iba la segunda fila de los soldados romanos que tiraban las flechas. Esos escudos tenían que estar protegidos. ¿Sí? Nuevamente usaban el cuero para hacerlos, usaban madera para hacerlos, y algunos de ellos tenían bordes, ¿sí?, también de metal. Vean esos escudos, sí. Cuando se movían en bloque, ponían los escudos así, y los que estaban en el medio lo ponían de techo y se movían como si fuera un tanque. Entonces eran los espartanos. Claro. Por eso decía que eran inversibles, porque por el uso del escudo y trabajo en grupo. En grupo. Cada uno no se defendía a sí mismo, defendía a su compañero para que la flecha no llegara. Ahora, dice que tenemos que usarlos para frenar las flechas encendidas. Algo que se hacía también cuando iban al combate, cuando ya enfrentaban el combate, era que el escudo lo humedecían. El cuero y la madera, a veces lo humedecían. ¿Para qué? Para que cuando venga la flecha encendida, no prendiera el escudo. Porque como era de cuero y de madera, se prendía fuego. Entonces lo humedecían. Lo humedecían. Ahora dice que ese tipo de escudo tenemos que tener nosotros. Pero es un escudo ¿cómo? De fe. De fe. ¿Por qué? Ahora vamos al tema de la fe. ¿Pero por qué? Porque Satanás va a mandar sus flechas encendidas. ¿Cuáles son las flechas preferenciales de Satanás? El desánimo. El desánimo y la duda. El desánimo y la duda son las flechas preferidas de Satanás. Cuando la cosa no resulta, cuando no vemos cambio en nuestro hermano porque no acepta al Señor,
cuando no vemos cambio en nuestro hijo, cuando estamos orando por determinada sanidad, determinada persona y no se sana. Cuando eso no ocurre, nos viene el desánimo y nos viene la duda. Y esa flecha que manda Satanás, en esos casos, es certera. Es certera. ¿Sí? Porque fíjense que cuando Satanás usa muchos métodos, ¿sí? La tentación, la acusación, la culpa. ¿Sí? Pero cuando a veces todo eso no funciona, usa el desánimo y la duda. ¿Sí? Y nos desanimamos. Ahora nosotros tenemos que prevenirnos. Mojar, ponernos bien el escudo, alto, grande, mojarlo bien y tener ese escudo de la fe. ¿Por qué? Porque como cantamos hoy, como cristianos vivimos como por fe, por no fe. por dar. Ahora, ¿qué es la fe? La fe no es el conjunto de creencias. Eso es la fe declarada, podemos decirlo, de la que no se está refiriendo a eso solamente. Dice la palabra, es la certeza que se espera, la convicción de lo que no se ve. Bien, entonces, ¿qué es la fe? Desmenucemos la definición de Hebreos, que la conocemos de memoria, pero ¿qué es la fe? Es creer que lo que yo le digo a Dios, me estoy pidiendo si es conforme a su voluntad, Dios obrará. Es creer en Dios. Creerle a Dios. Es creerle que si yo le pido algo y es para mi bien y de acuerdo a su voluntad, Él lo va a contestar. Y es creerle su palabra, porque Él ya nos prometió todo, ya nos dijo qué va a hacer. En realidad, para mí la fe es el convencimiento pleno y puro, a pesar de las circunstancias, de que Él me quiere como hija, nos quiere a cada uno como hijos y va a obrar en consecuencia de su palabra, va a cumplir su palabra a pesar de las circunstancias. Es derecho No, que todavía no se hizo. Claro, no viene de uno hacia Dios, es de Dios hacia uno. Sí, eso lo vemos en el pueblo de Israel, más rebelde que él y de bendiciones no se acaban. Claro, pero ¿qué pasa? A veces viene el dardo del desánimo, ¿sí? Porque yo oro y no viene. Pero usted dijo Entonces, sí, ¿verdad? que el escudo se moja. ¿Y qué dice el Señor Jesucristo? Que Él es el agua viva. Bien, como alimento, y me voy a ir un poco de la figura y no quiero ceder tenemos mucho que hacer nuestra parte no también. quiero ceder mucho el texto, pero yo debo mojar ese escudo. Amén. Hacer Es decir, nuestra parte. la fe la tengo que alimentar. La fe viene por el oír. ¿Y el oír de qué? De la palabra de Dios, porque la fe se basa en la palabra de Dios, en lo que Él dice, en lo que Él es, esencialmente. Entonces yo me quejo porque a lo mejor Dios no me contesta, pero a lo mejor lo que estoy pidiendo está contrario a su voluntad. Pero si yo eso no lo sé, me voy a desanimar. Entonces tengo que conocer. ¿Sí? Tengo que conocer. Ahí tienen los pasajes que no los vamos a leer, pero que hablan de la fe, que el justo va a vivir por fe. Y no solamente lo dice en el Antiguo Testamento el profeta Habacuc, sino lo tenemos en Romanos capítulo 1, en Gálatas capítulo 3, es decir, van a venir los dardos, no los podemos evitar, va a venir el momento malo, no lo podemos evitar, lo que sí tenemos que hacer es tomar, vestirnos previamente del escudo de la fe. ¿Sí? Previamente de la fe en el Señor y estar protegidos. Seguimos avanzando, dice, ¿qué más? Que la salvación sea el casco que proteja su cabeza, ¿sí? Y es el yelmo de la salvación, En la otra versión dice, y tomar el yelmo. ¿Qué era el yelmo? Era el casco. El casco. Era tal vez lo más lindo. Pero ¿no vieron cuando no fue nunca a un museo y venden los cascos? Y era lo más lindo. Porque es lo que más brilla, era lo más apreciado, era lo que a veces se le sacaba al contrincante, ¿sí? Porque había algunos dicen que de mucho valor.
Era de placa metálica, adentro tenía cuero nuevamente. ¿Cómo? De bronce. Dice que hasta algunos tenían como lentejuelas y unas como para cuidar un poco el rostro, ¿no es cierto? Y las orejas en los costados, como tenemos ahí en el dibujo en las notas. ¿Y para qué era también? Para proteger ¿qué cosa? La cabeza. ¿Y por qué tenía que proteger la cabeza? Bueno, que se corta la piel. Porque era una de las cosas más Claro, importantes. era lo más importante y espiritualmente. No solamente, fíjense un detalle, no solamente ellos tenían que proteger mucho su cuerpo con los órganos vitales, sino la cabeza. Tenían que proteger la cabeza. Sí, quedas un poco mareado en el combate y te matan. Porque no sabes para dónde viene el enemigo y quedas turbado ahí, no sabes para dónde defenderte. Sí, un piedrazo, un flechazo. Y espiritualmente los pensamientos, ¿no? El yermo, proteger. Porque en la cabeza tenemos los pensamientos. Sí, Tenemos los que pensamientos. viene de todo. Aún después de una gran lucha, yo cuando pensaba esto pensaba, me parece que no se los anoté ahí, pero en Elías, por ejemplo, él tiene el gran triunfo en el monte contra los sacerdotes de Baal y después termina, sí lo tenemos ahí en Primera Reyes 19, si mal no recuerdo, termina deprimido en una cueva escondido porque cree que es el último profeta que quedó de Dios y se esconde para que no lo maten. Es decir, cómo a veces nuestra cabeza nos juega, ¿no es cierto?, en contra. Es decir, ¿por qué? Porque en los pensamientos, ¿sí?, está la lucha. Está la lucha. Ahora dice que tenemos que protegernos con el casco o el yelmo de la salvación. ¿Por qué de la salvación? Con los pensamientos, o sea, viene desánimo, viene Sí. angustia, viene... Yo quizás a lo que se está viviendo hoy, y cuando yo hablo con hermanos y mis señores, somos salvos, tenemos vida eterna. O sea, creer en lo que nos viene y no quedarme en lo que estoy viviendo nada más. Yo lo veo de esa forma. Protegete con estás caminando, sos peregrino, con la salvación que Dios nos dio a través de Jesús. Eso no lo saca nadie. Porque la seguridad de nuestra vida espiritual es fundamental. Sí. Es fundamental que estemos seguros de lo que somos Amén. y que tenemos la salvación en Cristo Jesús. Todo argumento que fundemos y que creamos que no está asentado sobre el fundamento de nuestra salvación, eso es lo que nos da seguridad. La seguridad. Y tenemos que estar seguros de que somos salvos, de que somos hijos de Dios, de que tenemos vida eterna, de nuestra esperanza. Ahora sigue también el pasaje y dice, y que la palabra de Dios sea la espada, ¿sí?, que les da el Espíritu Santo. Es decir, tenemos la espada del Espíritu. En la versión 60 habla de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es decir, la espada es la palabra de Dios. Fíjense que dice que les es dada, ¿sí?, que les da el Espíritu Santo. En la versión 60 habla, dice, la espada del Espíritu. Este del está haciendo referencia al origen o a quien se la da, de donde viene la espada. Por eso en la versión Dios habla hoy, habla de que les da el Espíritu. ¿Sí? Que tiene que ver con lo que el Señor Jesucristo enseñó. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo enseñó en Juan, en el Evangelio de Juan? Él dice, me voy a ir y va a venir el Espíritu Santo, el que les va a revelar toda la verdad. El que les va a mostrar, les va a revelar a las personas que están en pecado, en justicia, en juicio, el que les va a revelar la verdad. Es decir, la verdad, que la verdad de la palabra. El Espíritu Santo es el que nos revela la palabra. Cuando vamos a la palabra,
El Espíritu Santo es el que hace la palabra que es viva, que es eficaz y que penetra en nuestro corazón. ¿Sí? Como dice el autor de los Hebreos en Hebreos capítulo 4. El Espíritu Santo es el que hace viva a la palabra de Dios como espada de dos filos. Ahora, esa espada, ¿sí?, es la que tenemos que usar. Fíjense que hasta ahora son todas, la armadura que Dios nos da, es todo para protegernos. ¿Sí? Es decir, tenemos que protegernos con el cinto de la verdad, con la coraza de justicia, con el calzado, ¿sí?, de la paz, con el escudo de la fe, con el casco o el yelmo de la salvación, pero ahora tenemos la espada. La espada que en realidad el romano, el que luchaba cuerpo a cuerpo, era una espada una daga un poquito más larga, ¿no es cierto? No era una espada muy grande. ¿Sí? Era una especie de daga grande, una gran daga, que usaba. Y que era un arma para atacar. Para poder denunciar todo engaño, para poder sacar toda culpa, para poder traer esperanza en medio del desánimo, para poder traer certeza en medio de la duda, para traer vida eterna a la persona que no conoce a Cristo. ¿Sí? Es decir, la espada como un elemento para contrarrestar todo aquello que Satanás quiera traer y no sea la verdad de Dios, para denunciar el pecado, para proclamar lo que Dios dice. Es la espada, la palabra de Dios. Ahora, cuando pensamos en todo esto, ¿no es cierto?, decimos, tenemos que tomar esta armadura. No la podemos por ahí tomar toda de golpe, pero tenemos que ir apropiándonos. ¿Sí? Fíjense que más allá de la figura que Pablo da porque veía al soldado romano, ¿sí?, nos está dando Dios a través del apóstol Pablo en esta figura cualidades o características o requisitos que debemos tener como cristianos en todo momento para estar firmes en la lucha espiritual que enfrentamos todos los días. Porque la lucha espiritual es todos los días. Es cuando estamos en casa, es cuando estamos en el trabajo, en todo momento. ¿Sí? En todo momento. Y es ahí en esos momentos cuando tengo que estar afirmado en la verdad de Dios, en lo que Dios es, en lo que yo soy. Es en esos momentos cuando tengo que vivir y reaccionar en rectitud, en justicia, haciendo lo que Dios es justo, lo que es justo ante Dios, y no de acuerdo a lo que yo siento. Es en esos momentos cuando tengo que llevar el Evangelio de la paz, es vivir la paz y llevarle al otro lo que es la paz, lo que es estar en paz con Dios. Es en esos momentos cuando tengo que, ante los dardos del enemigo o lo que Satanás me esté mandando para desanimarme o para la duda o para la acusación, saber vivir en fe, vivir en confianza, en certeza de lo que Dios dice y lo que Dios prometió. Es en esos momentos cuando tengo que estar bien tranquilo en mi mente y en mi pensamiento de que soy salvo, que estoy seguro en el Señor, que nadie puede arrebatarme de su mano. Es en esos momentos donde tengo que realmente usar la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo que está en nosotros, aplicándola a la situación que esté viviendo en ese momento de lucha. Es en esos momentos cuando la armadura
pasa a ser de algo que conozco y que está lindo los dibujitos a algo que tiene que ser práctico todos los días, a donde tenemos que tomarla. Hermanos, la armadura, la verdad de Dios la tenemos que tomar antes. Saber lo que es recto y justo ante Dios lo tenemos que saber antes. Tener la paz de Dios y gozar de la paz de Dios y estar en paz con Dios lo tenemos que hacer antes. Alimentar nuestra fe en base al oír de la palabra de Dios lo tenemos que hacer antes. Tener la certeza de la seguridad de salvación y de que nadie me va a arrebatar de la mano de Dios lo tengo que tener antes. Y conocer la palabra también la tengo que conocer antes para usarla apropiadamente. Por eso el apóstol Pablo nos recomienda: tomen la armadura antes de que venga el día malo, antes del momento de combate. ¿En qué parte de la armadura estamos medio flojos? ¿Qué parte de la armadura nos falta tomar de esa parte? Tal vez nos falta tener un buen escudo de la fe, fortalecernos en la fe. Tal vez nos falta seguridad de salvación y saber que somos hijos de Dios y que nadie nos va a arrebatar de la mano de Dios. Tal vez nos falta conocer lo que es recto, lo que es justo ante Dios, para poder actuar acorde a eso. ¿Cuál es la parte de armadura que nos falta ponernos? Tal vez es toda. Tomémosla antes. No podemos en medio del combate estar vistiéndonos. Vamos a inclinar las cabezas, vamos a ver. Dios quiere que seamos cristianos conscientes de que estamos en lucha espiritual. Las 24 horas del día estamos en lucha espiritual. No por la salvación, eso no está en juego. Ya el Señor Jesucristo la pagó y murió en la cruz por nosotros. Pero sí está en juego el poder gozar de la vida abundante que Dios vino a darnos. Él vino a darnos vida y vida en abundancia. ¿Qué pasa que no gozamos esa vida en abundancia? ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando? Tal vez, a lo mejor, no tomamos plenamente la armadura de Dios. O nos está faltando algo. Y por ahí estamos perdiendo la lucha espiritual. ¿Qué es lo que tenés que tomar en esta mañana? El cinto de la verdad, para estar firmes en la verdad de Dios. La coraza de justicia, para saber y actuar en rectitud según lo justo ante Dios. El calzado del Evangelio, para a donde todo lugar donde vayas lleves la palabra de Dios y vivas en esa paz del Evangelio. Tal vez te falta tomar el escudo de la fe, estar seguros de la salvación, o te falta tal vez desconocimiento para usar la espada de la palabra de Dios en el momento de la tentación. Señor, te queremos dar las gracias en esta mañana por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque pudimos alabarte, adorarte, pero también ahora pudimos meditar y reflexionar y darnos cuenta que tenemos que pasar de la teoría a la acción. Y tenemos que tomar, vestirnos de la armadura que vos nos das antes de que llegue el día malo, antes de que llegue el momento de la tentación, antes de que Satanás tire sus dardos para desanimarnos y para traer duda a nuestra vida. Ayúdanos, Señor,
a tomar esta armadura. Ayúdanos a vestirnos previamente. Señor, ayúdanos a analizar nuestra vida y ver qué es lo que nos está faltando, qué parte nos está faltando, y ayúdanos a ser prontos a vestirnos de ella. Señor, te necesitamos. Ayúdanos. Que realmente tu Espíritu Santo esté trabajando en nuestras vidas y que no nos deje tranquilos hasta que realmente no podamos vestirnos de toda la armadura que vos nos diste para ese momento, cuando llegue ese momento del día malo. Señor, gracias. Gracias por esta mañana, y todo esto te lo pedimos y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.